Bon dia a totes i a tots. Anem a començar, anem a inaugurar estas jornadas, la quinta jornada de Educar en la Diversidad. En primer lugar, tiene la palabra el coordinador de Lambda, Frank Fernández. Bon dia a totes, a tots, a totis. És un plaer, com sempre, tornar a estar ací a aquesta facultat de Magisteri i convidat per col·legues que portem anys i anys treballant per la diversitat sexual de gènere i familiar a les aules. Aquest any Lambda vos porta la reedició i actualització d'una exposició històrica que és Donant la cara, perquè avui més que mai fa falta precisament això, donar la cara. En un moment en què als Estats Units els drets de les persones trans s'han anat per la finestra. Un país en què per a entrar, si eres trans, ho has de declarar abans d'entrar. Un moment en què Rússia prohibís el treball, com el que estem fent avui a aquesta facultat. Un moment en què Hongria prohibís l'orgull LGTBI. Un moment en què aquesta comunitat valenciana se retalla la llei trans, principalment afectant als menors, que són l'essència del treball a aquesta facultat. I és per això que avui, més que mai, en un moment en què pareix que estem caminant cap enrere en lloc de cap avant en qüestió de drets, ser visible, donar la cara, és allò més revolucionari que podem fer. Per això vos portem aquesta exposició, que és la fase 1, estem treballant ja en ampliar-la, per a que entre totes, tots i totis puguem tindre referents dins de l'educació, referents dins d'algunes de les matèries que impartim a les aules, per a poder treballar aquestes qüestions i encara que fora l'extrema dreta i els discursos reaccionaris estiguen campant a les seves amples, la Facultat de Magisteri, l'educació, siga ixe poblat d'irreductibles gals que deia Astèrix i Obèlix, on sempre els drets de les persones estaran per damunt d'altres ideologies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Frank, per les teues paraules tan acertades. Tiene ahora la palabra la coordinadora de la quinta jornada, la profesora Rosa Pardo. Bon dia. En primer lloc, voldria agrair en nom de totes les persones implicades en l'organització d'aquesta jornada a la senyora degana de la Facultat de Magisteri, Anna Botella, la seva predisposició i la seva presència en aquesta inauguració. També voldria donar-li les gràcies a la senyora vicedegana de Transformació Docent, Innovació i Igualtat, Amparo Hurtado, per deixar-nos compartir aquesta exposició que, com molt bé ha dit Fran, és Donant la cara de Lambda València. Per tant, també en aquest sentit, voldria agrair a Fran Fernández, coordinador de Lambda València, per acceptar aquesta invitació i pràcticament totes aquelles que li proposem, que no són poques. I a Marco, del programa de voluntariat i sensibilització de Lambda, qui ens oferirà més tard una visita guiada d'aquesta fantàstica exposició plena de referents LGTBIQ+. I també per la facilitat i l'amabilitat que ha demostrat en tot moment. En últim lloc, però només des d'un punt de vista cronològic dels esdeveniments, també voldria agrair als companys Xavier Cantos de la Universitat Jaume I i al company i mestre Joan Segura, que tenim així amb nosaltres, que compartiran el seu projecte d'històries de vida LGTBIQ+. Des del grup Educació i Diversitat EDI i des del grup consolidat d'innovació docent INDODI, dins del qual es troba el projecte SOM, tots dos de la Universitat de València, presentem la 6a jornada Educar en la Diversitat. El nostre objectiu és no deixar de visibilitzar la diversitat. Les diferents persones que participem en aquests projectes també som diverses, no podria ser d'una altra manera, i ja fa temps que hi treballem, des de diferents àmbits, com la didàctica de la llengua i la literatura, com la filologia, la pedagogia, etc., però sempre buscant trencar amb la falta de representació, perquè, com molt bé s'està dient, no volem perpetuar la invisibilització, trencar amb la discriminació sistemàtica que acaba generant exclusió i tot això des de la nostra àrea, que és la de l'educació i concretament la formació del futur professorat.
Per això, voldria aprofitar també aquest moment per agrair a les meves companyes i companys de grup i de projecte, tant a qui ha pogut vindre com a qui no, i els tenim dispersats i dispersades per diferents territoris, la seva tasca engrescadora i sempre generosa, perquè sabem que no tot allò que computa o tot allò que es fa computa en un currículum oficial. Posar en marxa una jornada com aquesta considerem que és crucial perquè, com ja ha estat comentat, la visibilització de la diversitat és necessària i ja que aquesta és un factor imprescindible en la construcció d'una societat més inclusiva, equitativa i enriquidora, cosa que tanta falta ens fa actualment. Ja per acabar, vull reiterar les gràcies a Fran, a Marco, a Xavier, que està per venir, a Joan, per haver acceptat participar en aquesta jornada, a la senyora degana Ana Botella i a la senyora vicedegana Amparo Hurtado per cedir-nos aquest espai, per tot el treball desenvolupat, la compareixença i m'atreviria a dir la confiança, i als companys i companyes del grup EDI, del projecte SOM, i a totes i tots vosaltres que heu decidit acompanyar-nos avui. Esperem que gaudiu de l'experiència i moltes gràcies. Muchas gracias, Rosa. Generosidad la tuya por organizar todo esto, ¿no? Me toca a mí, como decana de la Facultad de Magisteri, y digo con orgullo futura Facultad de Formació del Profesorat, pues inaugurar esta jornada, por supuesto con entusiasmo, esta quinta jornada de Educar en la Diversidad, dedicada a un tema que es y debe seguir siendo un eje central de nuestra labor educativa, educar en la diversidad. En un mundo cada vez más plural y dinámico, entender y respetar la diversidad en todas sus formas, cultural, funcional, de género, de pensamiento, no es un añadido, ni un complemento, ni una opción. Es el corazón mismo de la educación del siglo XXI. Como Facultad de Magisteri, nuestra responsabilidad no solo es formar a futuras maestros, a futuras maestras, maestros, docentes, competentes, sino también personas comprometidas, capaces de reconocer, valorar y enriquecer sus aulas con la diversidad que encontrarán. Educar en la diversidad no es simplemente integrar, es transformar las estructuras, los métodos y sobre todo las miradas. Es pasar de la tolerancia al reconocimiento, de la igualdad entendida como uniformidad a la equidad que abraza las diferencias y ofrece oportunidades reales a nuestro estudiantado. A lo largo de esta jornada tendremos el privilegio de escuchar, compartir experiencias, pero sobre todo cuestionarnos. Preguntarnos no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y, lo que es aún más importante, ¿para quién lo hacemos? No os perdáis la exposición Donant la cara, un passeig per la diversitat, una exposición que mezcla la necesidad de dar referentes positivos a los y las adolescentes LGTB, a la vez que rompe con los mitos que la sociedad ha interiorizado como ciertos sobre el que implica ser gay, lesbiana, transexual o bisexual. Como decana de la Facultad de Magisteri, anfitriona del evento y en calidad de responsable académica, me complace daros a todos la más cordial bienvenida y por ello asumo con plena convicción la responsabilidad de ofrecer el respaldo institucional a iniciativas como la que hoy inauguramos, especialmente cuando abordan cuestiones tan estrechamente vinculadas a lo que hacemos en esta casa, a la educación y a los valores fundamentales que sustentan la formación que impartimos en nuestra facultad. Así que las gracias te las doy yo a ti, de mi parte, de parte de todo el equipo que gobierna esta facultad y del profesorado, alumnado y PTGAS, por permitirnos y por elegir esta casa como sede de la jornada. Para mí es un verdadero placer acompañaros por varias razones. Ya se han dicho aquí, pero yo las repito porque son importantes. En primer lugar, porque se marca en el proyecto de innovación SOM 2025, que además es un proyecto respaldado y avalado por el Grupo Consolidado de Innovación, que coordinan el profesor Miquel Olte y la profesora Rosa Pardo. Además, se articula dentro del grupo de investigación EDI. Por lo tanto, me enorgullece destacar que estos grupos están formados básicamente por el profesorado de esta facultad, así como de otras universidades. En segundo lugar, y muy importante, porque la temática que nos convoca hoy, la educación en diversidad, resulta especialmente relevante y necesaria. Se alinea, además, con la sólida trayectoria de la Universidad de Valencia en su compromiso con la iniciativa de igualdad en la diversidad, un principio que guía y fortalece
nuestras acciones institucionales, desde el convencimiento de la riqueza de la diversidad de todas y cada una de las personas que forman parte de la comunidad educativa universitaria. La Universidad de Valencia, como digo siempre, la nuestra, la pública, y ahora voy a decir la de 525 años, ya casi 26, apuesta por el reconocimiento, el respeto y la revalorización de las diferencias que nos hacen únicas. Y, en tercer lugar, y no menos importante, porque encuentros como este contribuyen a proyectar la imagen de nuestra facultad. Siempre suelo comentar en este tipo de inauguraciones que es fundamental darnos a conocer, fortalecer nuestra imagen, seguir trabajando no solamente en la calidad de la formación que impartimos y que ofrecemos, sino en las maneras de visibilización y reconocimiento de nuestro compromiso académico y social, como demostramos hoy aquí en esta mañana. Quiero agradecer sinceramente que hayáis elegido la Facultad de Magisteri, nuestra facultad, como sede de la jornada, y una jornada que también quiero resaltar que celebra su 5ª edición. Por lo tanto, ha habido 4 previas, no desfallecéis en este intento de convocarnos, y eso es mucho, dada la vida que tenemos. Seguís dedicando tiempo y energías a impulsar actividades tan necesarias y tan valiosas como la que hoy nos reúne. Quiero insistir otra vez en esta idea, ya lo ha dicho la coordinadora de la jornada, actos como el de hoy son imprescindibles, no solo para visibilizar nuestro trabajo, sino porque nos ayudan a abrir puertas a la sociedad, mostrando cómo trabaja nuestro profesorado con dedicación y excelencia por y para el alumnado, por y para la formación de maestros, maestras y docentes que tanto necesita nuestro sistema educativo. Porque el conocimiento que no se comparte, que no se difunde, que no se transfiere, que no se transforma en acción, pierde su sentido. Y nosotros, como Facultad de Magisteri, tenemos la responsabilidad y el orgullo de llevar nuestro saber más allá de nuestras aulas, contribuyendo a una educación más justa, inclusiva y transformadora. Por ello, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la profesora Rosa Pardo, porque si estamos hoy aquí, vuelvo a decir, es gracias a su generosidad. Y cuesta mucho hoy, tal como está la vida, lo ha contado el compañero del Lambda, dedicar tiempo y ser generosos, algo que es fundamental, por su impulso incansable y también por la generosidad de todas las personas a las que ella ha sabido movilizar y entusiasmar con este proyecto. Así que gracias de corazón. Os invito a vivir esta jornada no como un paréntesis, sino como un impulso. Que las ideas, los debates y las reflexiones que aquí surjan nos acompañen mucho más allá de las sesiones. Termino agradeciendo nuevamente a todos y a todas que habéis trabajado con ilusión para hacer posible este encuentro y, sobre todo, gracias por estar aquí, esta inmensa minoría, reafirmando con vuestra presencia que otra educación más inclusiva, más justa y más humana no solo es posible, sino necesaria. Y con estas 3 intervenciones cerramos esta inauguración y, por supuesto, queda inaugurada la 5ª jornada de Educar en la Diversidad. Gracias.